El hijo del hombre más rico de la ciudad no había caminado en 2 años. Ni los mejores médicos del mundo lograron curarlo. Pero ese día, en el parque, apareció una niña sin hogar y hizo lo que la medicina decía que era imposible. El padre creyó haber presenciado un milagro, pero no sabía que eso sería apenas el comienzo de la peor pesadilla de su vida. Esa mañana parecía como cualquier otra. El cielo despejado, el olor a pasto recién cortado y el sonido de los patos en el lago artificial del parque de alta gama contrastaban con el vacío que Alberto llevaba en el pecho. Millonario, dueño de empresas que financiaban hospitales, tecnologías e incluso investigaciones genéticas. Y aún así, incapaz de arreglar lo que más importaba. Su hijo, Eduardo, 7 años, en silla de ruedas. 2 años atrás, simplemente cayó al suelo y nunca volvió a caminar. Sin trauma, sin diagnóstico claro. Y por más que pagara a los mejores médicos del país, nadie sabía explicar. Nada. Lo que más destruía a Alberto por dentro no era la silla de ruedas en sí. Era la mirada vacía que se había instalado en el niño desde entonces. Eduardo había sido un niño lleno de energía, hablador, curioso. Ahora era una sombra callada que raramente respondía algo más allá de un no sé. Y mientras empujaba la silla por los caminos arbolados del parque, el padre miraba alrededor, en silencio. Los demás padres sonreían con sus hijos corriendo. Él solo respiraba hondo, intentando mantener la compostura. El celular sonó. Era un inversionista. «Vuelvo en 2 minutos, hijo. 2 minutitos, ¿de acuerdo?», dijo ya alejándose para contestar la llamada a pocos metros de allí. Y fue en ese brevísimo intervalo de tiempo que todo sucedió. Detrás de una fila de arbustos bajos apareció una niña. Su piel oscura estaba cubierta de polvo, el cabello recogido con cintas viejas, los pies descalzos. Se acercó a Eduardo como quien se acerca a un recuerdo antiguo. Se sentó en el suelo frente a él, cruzó las piernas y sonrió. «Hola, ¿por qué estás en esa silla?», preguntó con la mayor naturalidad del mundo. Eduardo, sorprendido, dudó, parpadeó lentamente y luego respondió: «Porque mis piernas dejaron de funcionar y nadie sabe por qué». La niña lo observó por un momento, luego inclinó la cabeza con dulzura. «¿Y por eso pareces tan triste?». Eduardo no respondió, pero desvió la mirada, lo cual decía más que cualquier palabra. «Sabes, yo no soy doctora ni nada», continuó ella, «pero creo mucho en Dios. Y creo que si tú también crees puedes volver a caminar». Eduardo la miró como queriendo decir: «Eso es imposible», pero lo que salió fue un susurro: «Yo quisiera, solo que ya no sé cómo creer». La niña sonrió, extendió la mano y dijo bajito: «Solo tienes que intentar, dame tu mano». El niño dudó, miró alrededor, luego su mano frágil y delgada, luego la de ella, firme. Lentamente la tomó. La niña comenzó a jalarlo con suavidad. «Espera, no, me voy a caer, no puedo. Mis piernas no se mueven», protestaba él ya temblando. «Cree», insistía ella con los ojos brillando. Y entonces, con un tirón un poco más fuerte, Eduardo gritó del susto, los brazos extendidos esperando la caída. Pero lo que pasó fue lo contrario. Sus pies se afirmaron en el suelo. Lo sintió. Se sostuvo. Con las piernas que no respondían desde hacía 2 años. La expresión de terror se convirtió en asombro, luego en alegría. Estoy de pie. ¿Viste?», dijo la niña con la mayor sencillez del mundo, aún sosteniéndole la mano. «Solo necesitabas creer». Eduardo empezó a reír, luego a llorar. El sonido de su risa resonó por el parque, extrañamente familiar, como si hubiera estado guardado allí en algún rincón olvidado. Fue en ese instante que Alberto regresó, aún hablando por teléfono, y al ver la escena, su hijo de pie, fuera de la silla, de la mano con una niña desconocida, el teléfono se le resbaló de la mano.
¡Eduardo! ¡Dios mío!, gritó, los ojos desorbitados, las manos en la cabeza. Empezó a correr, tropezando con su propio saco. La niña se asustó. Soltó la mano de Eduardo y corrió. Desapareció entre los árboles con la misma rapidez con la que había aparecido. Alberto llegó hasta su hijo y lo abrazó, arrodillándose con lágrimas en los ojos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Eduardo intentaba responder, pero solo movía la cabeza, sonriendo, llorando. Ella habló conmigo, me tomó la mano, y yo solo creí. El padre lo apretó con fuerza contra su pecho, y allí, arrodillado junto a la silla vacía, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Fe, pero también una certeza. Necesitaba encontrar a esa niña. Esa niña había hecho lo imposible, y él necesitaba entender cómo. La imagen del milagro no salía de la cabeza de Alberto. Cada noche cerraba los ojos y veía la misma escena: Eduardo de pie, sonriendo, y aquella niña tomada de su mano, como si fuera un ángel escondido entre la tierra. ¿Quién era ella? ¿De dónde había salido? ¿Cómo hizo lo imposible? Ningún video captado en el parque mostraba con nitidez su rostro, solo su silueta corriendo lejos. Pero la mirada, esa mirada dulce y decidida, jamás la olvidaría. Y fue por eso que, a la mañana siguiente, Alberto salió a las calles decidido a encontrarla. Recorrió los barrios más lejanos de la ciudad en su propio auto, manejando sin escolta ni chofer. Se detenía en semáforos y mostraba impresiones en papel con la imagen borrosa de la niña preguntando: ¿ha visto a esta niña por aquí? Los ojos cansados, la ropa arrugada, el cabello despeinado, ya no le importaba nada más. Fue la primera vez en años que se sintió impotente y humano. Hablaba con personas sin hogar, con vendedores ambulantes, con señoras en las ventanas. Dormía mal, comía peor. La búsqueda de esa niña se volvió una obsesión y tal vez una redención. Al final del cuarto día, cuando sus ojos apenas se mantenían abiertos, Alberto estacionó cerca de una panadería modesta en el centro viejo de la ciudad. Pidió un café y al salir vio una escena que hizo que su corazón latiera más fuerte. Acostada sobre un cartón apoyado en la pared lateral del edificio, estaba ella, descalza, sucia, abrazada a una mochila desgastada y a un cuaderno viejo, el cabello recogido en pequeñas trencitas improvisadas. Dormía con los brazos cruzados sobre el pecho, como quien se protege del mundo. Alberto sintió que las piernas se le debilitaban. Era ella, estaba seguro. Se acercó despacio, sin querer asustarla. Se arrodilló a pocos pasos y llamó: «Oye, ¿tú me conoces?». La niña abrió los ojos de un salto y se incorporó rápido, apretando la mochila contra el pecho. Sus ojos recorrieron a Alberto como quien mide el peligro. «Calma, no voy a hacerte daño. Yo solo quiero hablar». Ella se puso de pie de un salto, lista para correr. «Espera, me llamo Alberto. Soy el papá del niño del parque, de Eduardo. ¿Te acuerdas de él, verdad?». La niña se detuvo, se mordió los labios, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Claro que me acuerdo. Él es mi amigo. Por favor, acepta esto». Alberto extendió una bolsa con ropa y un billete de alta denominación. Ella retrocedió. «No quiero nada de eso». La voz era firme, demasiado adulta para una niña. «Pero estás sucia, tienes frío. Por lo menos acepta un abrigo». La niña dio un paso atrás, los ojos vidriosos. «Solo quiero ver a Eduardo otra vez. No quiero dinero, ni comida, ni ropa». Aquello atravesó a Alberto de una forma que ninguna crítica, ninguna pérdida, ningún negocio jamás lo había hecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien veía a su hijo, más allá de la silla de ruedas. Hubo un breve silencio entre los dos. Un perro ladró a lo lejos. Un autobús pasó haciendo demasiado ruido, y entonces él preguntó: «¿Cómo te llamas?».
La niña respiró hondo. Sus hombros estaban tensos, como si cada palabra fuera un riesgo. Alicia, lo dijo con voz baja, casi en un susurro, como si no dijera ese nombre desde hacía mucho tiempo. Alicia, repitió Alberto, como quien graba algo sagrado. Tú cambiaste la vida de mi hijo. Lo salvaste. La niña no respondió. Solo abrazó el cuaderno con fuerza y desvió la mirada como si no supiera cómo recibir elogios. Pero en esa respuesta contenida había verdad. Alberto tragó saliva. Si tú quieres, puedo llevarte a verlo. Solo una visita, puedes verlo. Él habla de ti todo el tiempo desde ese día. Alicia guardó silencio por un instante, luego lo miró a los ojos. ¿Tú vives solo con él?, preguntó, casi en un susurro. Alberto respondió con naturalidad. No, vivo con Claudia, mi esposa. Ella es la madrastra de Eduardo. Hizo una pausa y preguntó. ¿Por qué la pregunta? Alicia se encogió de hombros y desvió la mirada. Nada, solo curiosidad. El portón de hierro forjado de la mansión se abrió lentamente con el ruido metálico que siempre resonaba por el jardín. Alicia permaneció callada en el asiento del auto, los ojos recorriendo el camino de piedras claras que llevaba hasta la entrada principal. Alberto la miraba de vez en cuando por el retrovisor, pero respetaba su silencio. En el fondo, sabía que esa niña traía más misterios que respuestas. «Te va a gustar ver a Eduardo sonriendo», dijo, intentando aliviar el ambiente. Pero Alicia no respondió. Solo abrazó con más fuerza el cuaderno gastado que llevaba sobre las piernas. Cuando el auto se detuvo frente a la escalinata imponente de la mansión, 2 empleados abrieron las puertas. Eduardo ya la esperaba en la terraza, con los ojos brillantes y las manos agitadas de ansiedad. En cuanto Alicia bajó del auto, él gritó, «¡Alicia!», y corrió hacia ella. El abrazo entre los dos fue tan espontáneo que hasta los jardineros se detuvieron un instante para observar. A Eduardo no le importaba nada en ese momento, ni las miradas, ni la mansión, ni el hecho de estar caminando otra vez. Solo quería ver a su amiga. Alicia sonrió levemente, y eso bastaba. Pero la verdadera recepción ocurrió segundos después, cuando apareció Claudia. Bajó los últimos escalones con una ligereza calculada, las manos unidas frente al cuerpo, la postura impecable. Su vestido beige combinaba con la sofisticación fría que llenaba cada rincón de aquella casa. «Así que esta es la niña del parque», dijo, con una sonrisa contenida y los ojos evaluando a Alicia de pies a cabeza. «Bienvenida». La voz sonaba dulce, pero había algo gélido en su mirada. Alicia lo notó de inmediato y respondió con un simple gesto de cabeza. «Ya pedí que prepararan un refrigerio para ustedes dos», dijo Claudia dirigiéndose a Alberto. «Y claro, me encargué de arreglarle un cuarto a ella. Nada muy extravagante, pero cómodo». Sonreía mientras hablaba, pero cada palabra estaba medida con precisión quirúrgica. Alberto solo asintió, algo incómodo. Eduardo le apretaba la mano a Alicia con fuerza, como si sintiera algo en el aire que no sabía explicar. «¿Puede comer con nosotros?», preguntó el niño animado. Claudia parpadeó lentamente y respondió, «Claro, querido, yo me encargo de la alimentación de todos aquí, como siempre lo he hecho». Alicia no dijo nada, solo observaba. Sus ojos recorrían el mármol impecable de la entrada, las paredes decoradas con cuadros que parecían no tener dueño, las ventanas demasiado grandes, demasiado frías. Era como estar dentro de un castillo adornado, pero sin calor. Y aun con todo eso alrededor, no soltaba el cuaderno de sus brazos como si fuera su ancla. Eduardo hablaba sin parar, jalándola por los pasillos, mostrándole los lugares que antes le estaban prohibidos. «Este era el cuarto de mi abuela. Aquí hay un acuario escondido. Y ven, te voy a enseñar mi lugar favorito en la terraza». Durante ese primer día, la casa pareció despertar. Risas de niño resonaron por los pasillos, antes tan silenciosos. Eduardo corría, hablaba fuerte, jugaba, inventaba historias. Alicia, poco a poco,
también se soltaba. Dibujaban juntos, creaban códigos con las manos, inventaban canciones golpeando los muebles. Por la noche, Eduardo incluso suplicó que Alicia durmiera en el cuarto al lado del suyo, pero ella se negó. Durmió en el suelo con sus propias cobijas. «No estoy acostumbrada a una cama grande», dijo, pero la verdad era otra. Aún no confiaba. Aún no se sentía segura para bajar la guardia en ese lugar. A la mañana siguiente, Claudia apareció temprano en el cuarto de huéspedes con una charola en las manos. «Te traje tu desayuno, querida», dijo con voz dulce, pero ojos impasibles. Alicia se levantó despacio, aún con las cobijas enrolladas alrededor del cuerpo. «Gracias», respondió. Claudia miró alrededor, notó el suelo donde Alicia había dormido. «¿No quisiste usar la cama?» La niña dudó. «Prefiero así». Claudia forzó una sonrisa. «Está bien, lo importante es que te sientas bien cuidada». Salió dejando la puerta entreabierta, y en ese espacio vacío entre la perilla y el marco quedó algo suspendido, una duda silenciosa, casi imperceptible, pero creciente. Durante los primeros días en la mansión, Alicia parecía florecer. Aunque evitaba dormir en la cama o aceptar los mimos exagerados de Claudia, su semblante estaba más liviano. Pasaba horas con Eduardo inventando historias, explorando el jardín, dibujando en las paredes del cuarto con post-its de colores. Era como si, por un breve instante, pudiera vivir la infancia que la calle le había robado. Pero bastó con que esa rutina se consolidara unos pocos días para que algo empezara a cambiar. Pequeñas señales, frágiles, silenciosas y demasiado peligrosas para ser ignoradas. Esa mañana, Alicia no tocó el desayuno. El jugo de naranja reposaba intacto junto al pan aún caliente, y los ojos de la niña estaban más bajos que de costumbre. Claudia había dejado la charola sonriendo, como en los días anteriores, pero Alicia sintió un repentino malestar apenas percibió el olor de la bebida. Fingió estar adormilada, fingió no notar nada, pero al levantarse, el cuarto giró un poco. Se apoyó contra la pared respirando hondo. «Debe ser solo cansancio», murmuró para sí misma, intentando alejar el malestar con un valor que apenas podía sostener. Afuera, Eduardo la esperaba en la terraza, emocionadísimo por otro día de aventuras. «Podemos jugar con las sombras hoy. Aprendí a hacer un conejo», dijo ya montando una cabañita con las sábanas de la casa. Cuando vio a Alicia salir, notó de inmediato el tono pálido de su piel. «¿Estás bien?», preguntó con expresión preocupada. Alicia forzó una sonrisa. «Solo desperté un poco mareada». Eduardo frunció el ceño. «Yo conozco ese mareo. Yo me ponía así también. Antes de todo». Su voz se quebró al final. Un silencio pesado se instaló en el aire. A lo largo del día los síntomas se intensificaron. Alicia intentó jugar, dibujar, fingir que estaba bien, pero las manos temblaban, el estómago se revolvía, el sudor le brotaba frío en la nuca. A la hora del almuerzo, rechazó la comida. Claudia insistió con gentileza. «¿Segura que no quieres ni un pedacito de quiche? Lo hice especialmente para ustedes». Alicia sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Tal vez más tarde», dijo, tocándose la frente disimuladamente con los dedos. Claudia la observó por algunos segundos más de lo necesario. Luego se alejó. Eduardo, inquieto, susurró: «¿De verdad estás bien?». Y Alicia solo respondió con otra pregunta: «¿Tú estuviste así por cuánto tiempo?». A la mañana siguiente, Alicia no pudo levantarse. El cuarto giraba. El suelo parecía jalar su cuerpo hacia abajo. El malestar se volvió náusea y la náusea en debilidad. Al intentar alcanzar la perilla para salir del cuarto, sintió que las piernas le fallaban. El mundo se oscureció. Lo único que se escuchó fue un golpe seco, el cuerpo de una niña cayendo por las escaleras. El correr de los empleados resonó por los pasillos como un trueno. Gritos, desesperación. Alberto, que llegaba del garaje, soltó el celular al ver a Alicia inconsciente. «Llamen a emergencias. Ahora»,
gritó desesperado con la niña desmayada en brazos. En el hospital, los pasillos fríos y los exámenes sin fin recordaban exactamente los días oscuros que Eduardo había pasado allí. Alicia abrió los ojos lentamente, con los párpados pesados, y lo primero que vio fue a Eduardo a su lado, sentado en una silla demasiado grande para él. «Estás igualita que yo. ¿Te acuerdas?», dijo con la voz quebrada. Alberto estaba del otro lado, con los ojos llenos de lágrimas. Los médicos entraban y salían de la habitación, y las respuestas eran las mismas de antes. Sin señales de infección, no es intoxicación alimentaria, no hay virus detectables. Pero los síntomas estaban ahí, vivos, claros, cada vez más aterradores. Fue de regreso a casa, durante el trayecto silencioso en el auto, cuando algo encajó de forma abrupta en la mente de Alberto. Los recuerdos vinieron como destellos, el jugo intacto, la comida dejada de lado, los ojos de Alicia observando cada gesto de Claudia con una cautela creciente. Recordó la misma progresión de síntomas con Eduardo. Recordó las noches en vela, los médicos perplejos, la frustración, y ahora todo estaba ahí de nuevo. La diferencia era que ahora lo veía todo desde el principio, y más aún, lo único en común entre ambos cuadros clínicos era la casa, o mejor dicho, algo dentro de ella. Al estacionar, Alberto tomó la mano de Alicia con cuidado. «Vamos a descubrir qué está pasando, ¿de acuerdo?», dijo, con la voz temblorosa. Alicia no respondió, pero había algo en su mirada que parecía saber. Como si sospechara desde hacía mucho más tiempo del que decía. Mientras los empleados abrían los portones y Claudia los esperaba en lo alto de la escalera, inmóvil, sonriente, Alicia desvió los ojos, y Alberto, por primera vez, sintió que el peligro quizá estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginó. El regreso a la mansión fue silencioso. Alicia fue llevada directamente al cuarto de huéspedes, donde se acostó sin decir una sola palabra. Eduardo quería quedarse con ella, pero Alberto le pidió que dejara descansar a su amiga. «Ella necesita un tiempo, hijo, solo un poco», dijo, acariciándole el cabello al niño. Al ver a Claudia en lo alto de la escalera, sonriente, preguntando si todo estaba bajo control, algo dentro de él se rompió. Esa expresión demasiado tranquila, ese tono demasiado dulce, esa disposición para servir, todo ahora parecía una actuación. Y si antes solo había una corazonada, ahora existía una inquietud que tomaba forma, una sombra. Esa madrugada, Alberto no durmió. Pasó horas sentado en el despacho, mirando la chimenea apagada, repitiéndose, «Algo no está bien, algo no está bien». La similitud entre los síntomas de Eduardo y Alicia era alarmante. El tiempo, la evolución, la falta de diagnóstico. Pero había un detalle aún más perturbador. Alicia solo enfermó después de empezar a comer en la casa. Y Claudia siempre se esmeraba en cuidar la alimentación. Se odiaba por pensar eso. No puede ser, no ella, sería una locura. Pero mientras más intentaba negarlo, más fuerte gritaban los hechos. Al día siguiente, salió temprano con el pretexto de ir a la oficina central de la empresa. Pero en lugar de eso, fue a una tienda de equipos de seguridad privada. Compró cámaras de última generación, discretas, con audio y transmisión remota. Volvió antes del almuerzo, mientras Claudia salía con Eduardo a pasear por el centro comercial. En menos de una hora, había instalado las cámaras ocultas en la cocina, la despensa y las áreas comunes de la mansión. Algunas con visión del área de preparación de alimentos, otras enfocadas en zonas de circulación. Lo hizo en silencio, con los ojos llorosos y la garganta apretada. «Si tengo razón, Dios mío, perdóname». Comenzó a observar todo desde el celular. Todos los días, revisaba los horarios en que Claudia iba a la cocina. Anotaba las fechas, los platillos servidos, los momentos en que Alicia se sentía mal. Las imágenes venían sin sonido,
y eso lo hacía aún más insoportable. La veía cortar frutas, organizar la charola, preparar el jugo. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que, una mañana calurosa, vio algo que le heló la sangre. Claudia entró a la cocina antes que las empleadas. Abrió un cajón pequeño, sacó un frasco diminuto con tapa azul y echó gotas de un líquido transparente en un vaso de jugo. Luego mezcló con una cucharita, con calma, como quien endulza un café. Alberto pausó el video. Retrocedió. Lo vio de nuevo. Y de nuevo. No parpadeaba. Las manos le temblaban. No puede ser. No puede ser. Pero lo era. Pocos minutos después, ella apareció sonriente en el cuarto de Alicia con la charola en las manos. «Buenos días, querida. Te traje tu jugo recién hecho». La niña agradeció sin tocar el vaso. La cámara captaba el rostro de Claudia mientras observaba, esperando. Por dentro, Alberto gritaba. Necesitaba más. Y lo tuvo. Al día siguiente, misma escena, mismo frasco, mismo ritual. La duda ahora era certeza. Su esposa estaba envenenando a una niña, a dos. Alberto recogió muestras de los restos de jugo que Alicia había dejado y las llevó personalmente a un laboratorio de confianza. No usó su nombre, no dio detalles. Solo dijo, «Necesito saber qué hay aquí, con urgencia». Los días siguientes fueron los más largos de su vida. Evitaba mirar a Claudia a los ojos, evitaba dormir junto a ella, intentaba actuar con normalidad. Observaba a Alicia con más atención, sin que ella lo notara. Eduardo también empezó a inquietarse. «Papá, estás raro, ¿estás bien?» Y él sonreía, fingiendo firmeza, diciendo que solo era cansancio del trabajo. Pero por dentro se derrumbaba. El informe llegó un martes nublado. El sobre era simple, con pocas hojas, pero bastó el primer párrafo para que el mundo entero de Alberto se viniera abajo. Se detectó la presencia de una sustancia tóxica de origen sintético, en dosis fraccionadas y continuas, capaz de provocar síntomas como vómitos, diarrea, y si se consume por suficiente tiempo, puede evolucionar hacia paraplegia e incluso la muerte. Dejó caer el papel al suelo, la mano en el pecho, la respiración entrecortada. Era verdad, todo era verdad. Claudia, la mujer que dormía a su lado, que sonreía a su hijo, que decía amar a esa niña, estaba intentando matarlos, despacio, en silencio, con cálculo, con frialdad. El papel temblaba en las manos de Alberto como si tuviera vida propia. Cada palabra impresa en el informe parecía gritar dentro de su pecho. Sustancia tóxica, dosis continua, intención deliberada. Las frases giraban en su cabeza como sirenas. Cerró los ojos, tragó saliva y entendió que ya no había a dónde huir. Aquello no era una corazonada. Era prueba, era crimen, era intento de asesinato contra dos niñas. Contra el hijo que juró proteger. Contra Alicia, la niña que le devolvió la vida a la casa. Y todo eso viniendo desde dentro del propio hogar, de la propia cama. Alberto se levantó despacio. Las rodillas parecían no soportar el peso de lo que venía a continuación. Caminó por los pasillos de la mansión como si pisara sobre vidrios. Eduardo estaba en la sala, jugando videojuegos, y Alicia dormía en la habitación, aún debilitada. La voz de Claudia se escuchaba desde la cocina. Respiró hondo, subió las escaleras, entró al despacho y cerró la puerta con llave. Llamó a su abogado. «Prepare a las autoridades. Quiero que la policía venga hasta aquí discretamente. Tengo pruebas. Veneno, video, informe». El hombre del otro lado de la línea dudó, pero el tono de Alberto no dejaba espacio para preguntas. «Ahora». 10 minutos después llamó a Claudia. Ella apareció impecable como siempre. Vestido claro, perfume floral, el cabello recogido con precisión. «¿Me llamaste, amor?», dijo con la misma sonrisa calmada de siempre. Alberto señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor». Ella obedeció
cruzando las piernas con elegancia, aún sin sospechar. ¿Algún problema? Él respiró hondo. Empujó la pantalla de la laptop hacia ella. Claudia observó las imágenes por algunos segundos. El video del jugo, el frasco, las gotas siendo mezcladas. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué es esto? Alberto mantuvo la mirada fija. Tú dime. Ella intentó mantener la compostura, pero el silencio del ambiente, el peso de la verdad y la mirada devastada de Alberto fueron demasiado. Su expresión cambió. Los hombros se encogieron. La máscara cayó. «Tú no entiendes», murmuró. «Entonces hazme entender. ¿Por qué? ¿Por qué a dos niños?» Claudia se levantó de golpe, caminando de un lado a otro del despacho como una fiera acorralada. «Era por dinero, Alberto. Me metiste en un testamento», gritó con la voz desbordando desesperación. «Si Eduardo moría, parte de la herencia sería mía. Y luego aparece esa niña, esa criatura, y se vuelve otra piedra en el camino. Estabas envenenando a mi hijo». El grito de Alberto resonó con una fuerza que hizo temblar las ventanas. Dio un paso adelante, los puños cerrados. Lo mirabas a los ojos, lo cuidabas, decías que lo amabas, mientras lo matabas poco a poco. Claudia lloraba ahora, pero había rabia en su mirada. «Yo solo quería salir de esta vida, Alberto, solo eso. Lo planeé todo, despacio, sin dolor, y la niña apareció de la nada, lo arruinó todo». El silencio que siguió fue mortal. Los ojos de Alberto temblaban. Ya no reconocía a esa mujer. Fue en ese momento que las sirenas discretas cortaron el silencio afuera. Claudia entendió. Corrió hasta la ventana. «¿Llamaste a la policía?» Alberto no respondió. El sonido de las llantas en la entrada de la mansión fue suficiente. Ella corrió al closet, sacó una maleta que ya estaba lista. Tú ya lo sabías, desde hace días lo sabías», gritó abriendo la puerta lateral del despacho. Bajó por las escaleras traseras, como si lo hubiera ensayado. Uno de los empleados intentó detenerla, pero ella lo empujó. Corrió por el jardín con la maleta en la mano, el cabello suelto, gritando palabras sin sentido. Pero no llegó lejos. Al girar la esquina de la piscina, se topó con 3 patrullas y 2 oficiales armados. La maleta cayó al suelo. Claudia gritó, lloró, intentó escapar, pero fue inmovilizada, esposada frente a los empleados de la casa. Eduardo lo vio todo desde la terraza sin entender. Alicia miraba por la rendija de la ventana, en silencio. Los flashes de las cámaras lo captaron todo. El escándalo comenzaba ahí, pero para Alberto, el verdadero escándalo ya había ocurrido por dentro. Amó y confió en la mujer que intentó quitarle la vida a su propio hijo. Y eso nunca lo olvidaría. La detención de Claudia cayó como una bomba en redes sociales y noticieros. La imagen de la mujer esposada, gritando frases confusas y siendo empujada dentro de la patrulla frente a la mansión millonaria, recorrió el país en minutos. Todos querían entender cómo una esposa tan recatada, tan carismática y envuelta en causas sociales podía ser acusada de envenenar a 2 niños. Pero eso era solo el comienzo. Las autoridades abrieron una investigación completa y al indagar en el pasado de Claudia, descubrieron un rastro de silencio y tragedia que nadie jamás imaginó. 2 exparejas, 2 hombres ricos, y en cada relación una coincidencia escalofriante. Hijos pequeños muertos en accidentes domésticos, nunca del todo aclarados. En uno de los casos, un niño de 6 años habría caído por las escaleras. En el otro, una niña se ahogó en una bañera. Las investigaciones de aquella época nunca llegaron a ninguna parte. Faltaban pruebas. Los testigos eran débiles. Claudia sabía llorar bien. Sabía exactamente qué decir y siempre se escapaba. Pero ahora, con el video de las cámaras, el informe toxicológico y la confesión grabada por Alberto, su imagen ya no era la de una esposa injustamente acusada. Era la de una depredadora disfrazada.
Los titulares invadieron los portales. ¿Madrastra venenosa?, preguntaba uno. Asesina de infancias. ¿Quién es la verdadera Claudia?, decía otro. La sociedad, antes encantada con su elegancia, ahora la veía como la encarnación del peligro escondido tras una sonrisa. Alberto no dio entrevistas, evitaba las cámaras, quería proteger a su hijo y aún más a Alicia. Ellos no eran noticia, eran víctimas. Niños que sobrevivieron a algo que ningún niño debería vivir. Veía los reportajes en silencio, muchas veces llorando en voz baja. Sabía que pudo haber sido peor. Sabía que casi los pierde a ambos. En el hospital, Alicia seguía internada para monitorear su recuperación. Los exámenes mostraban que los daños habían sido contenidos a tiempo, pero su cuerpo seguía frágil. Aún más frágil que su cuerpo era su mirada, callada, profunda, como quien vio y entendió más de lo que cualquier niño debería. Eduardo iba todos los días a verla. Llevaba dibujos, le cantaba, contaba historias absurdas que inventaba al momento. Hacía de todo para verla sonreír. A veces funcionaba, otras veces ella solo le apretaba la mano en silencio. Pero ese silencio era diferente, no era dolor, era afecto. «Vas a mejorar pronto», le decía él, sentado al lado de la cama con las piernas colgando. «Todavía tenemos un montón de lugares que explorar en la mansión y te quiero enseñar mi escondite secreto». Alicia lo miraba y a veces solo le apretaba los dedos. Una tarde, cuando el sol entraba por las persianas y pintaba el piso del cuarto con rayas doradas, Eduardo apoyó su frente en la de ella y susurró: «Tú no eres solo mi amiga, eres mi hermana. No sabía que uno podía elegir una hermana, pero si se puede, yo te elijo a ti». Alicia cerró los ojos y por primera vez dejó caer una lágrima. Mientras tanto, Alberto pasaba horas en el hospital, del lado de afuera, en conversaciones con trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Ya no era solo el padre de un niño sobreviviente. Era el responsable de una niña que, sin que él lo pidiera, cambió la vida de todos en esa casa. Y ahora la necesitaba tanto como a su propio hijo. Las madrugadas eran largas, llenas de recuerdos de lo que Claudia había hecho, pero también llenas de una certeza. No podía permitir que Alicia regresara a las calles. No después de todo. Y fue ahí, entre los pasillos fríos del hospital, en los dibujos pegados en la pared del cuarto y en las manos pequeñas que se entrelazaban con firmeza, donde comenzaba a nacer una nueva familia, silenciosa, improbable, unida por traumas, pero real. Porque lo que unía ahora a Alicia y a Eduardo no era solo gratitud, era algo más grande, era supervivencia, era la promesa de que nunca más estarían solos. Los días posteriores a la detención de Claudia se vivieron como una mezcla de alivio y duelo. Alicia seguía en el hospital, pero ya no solo como paciente, era el centro de cuidados, visitas y afecto. Alberto pasaba mañanas enteras sentado al lado de su cama, leyendo fragmentos de libros en voz alta, contando historias antiguas de su infancia, intentando, de algún modo, llenar con palabras la ausencia de todo lo que esa niña nunca tuvo. Ahora la veía con otros ojos, no solo como la niña que había salvado a su hijo, sino como alguien que necesitaba, y merecía, ser salvada también. Ella aún no hablaba mucho. Su cuerpo se estaba curando, sí, pero las marcas más profundas estaban por dentro. A veces giraba el rostro hacia la ventana y pasaba largos minutos en silencio, observando las ramas de los árboles danzar con el viento. Eduardo hacía todo lo posible por sacarle sonrisas. Llevaba muñecos de papel que él mismo armaba, escribía notitas con chistes de niño de 7 años, inventaba canciones bobas con su nombre en el coro. ¿Sabías que hay una canción que se llama Alicia en el País de las Maravillas? Yo creo que tú viniste de allá, decía. Y aunque ella no se riera fuerte, la curva en sus labios era suficiente para calentar el corazón de quien estuviera cerca. Una tarde especialmente tranquila,
Con los sonidos del hospital apagados por las ventanas cerradas, Alicia sostuvo la sábana entre los dedos y preguntó: «Cuando me mejore, ¿me vas a mandar lejos?». La pregunta cayó como un golpe seco en el pecho de Alberto. No lo esperaba. Tardó unos segundos en poder respirar hondo y responder, mirándola bien a los ojos: «Tú nunca vas a salir de aquí, Alicia. Nunca más». Su voz tembló, pero su mirada era firme. «Ahora eres parte de nuestra vida, y vas a seguir siéndolo, no porque salvaste a Eduardo, sino porque te amamos». Alicia bajó la mirada, y lo que vino después fue una lágrima solitaria, silenciosa, la primera que dejó caer frente a él. Era el tipo de llanto que no viene del dolor, sino del cariño. Del susto de darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, por fin podía dejar de huir. Días después, con Eduardo al lado apretando su mano con fuerza, recibió el alta. Alberto la llevó a casa con el mismo cuidado con el que se transporta una joya. En el camino, le explicó que ya había iniciado el proceso de adopción. «Ahora es oficial, pequeña. Nunca más vamos a dejar que te vayas. Eres parte de nuestra familia». Cuando cruzaron los portones de la mansión, todo parecía diferente. Las paredes ya no pesaban. Los pasillos no sonaban huecos. Eduardo corrió delante y apareció en la entrada con una cartulina colorida pegada al pecho con cinta adhesiva, donde se leía, con letras chuecas: «Bienvenida para siempre». Alicia rió, se lanzó a sus brazos y juntos cayeron sobre la alfombra de la sala entre carcajadas. El sonido resonó como un exorcismo, limpiando cada rincón de la casa de todo lo que había sido oscuro, escondido, silencioso. Los empleados salieron de sus puestos y aplaudieron discretamente. Era un nuevo comienzo. En los días que siguieron, Alicia fue ganando su espacio como si siempre hubiera estado allí. El cuarto, antes frío, ahora estaba lleno de colores, collages en las paredes, móviles de papel, lámparas colgadas por Eduardo y fotos de ambos pegadas en portarretratos improvisados. Alicia, que antes dormía en el suelo con miedo de bajar la guardia, ahora se acostaba en la cama con el cuerpo en paz. «¿Ves? La cama no te traga», bromeaba Eduardo, y ella, con la mirada más suave cada día, respondía: «Pero solo porque tú estás aquí al lado». La rutina cambió. Ahora, las comidas se hacían entre risas y preguntas. Los dibujos de la tarde hablaban sobre el futuro. Por la noche, veían películas abrazados en el sofá, compartiendo cobijas y botes de palomitas. Y en los silencios que antes dolían, ahora había presencia. Había vida. Alberto observaba a los dos jugando, a veces desde lejos, y sentía que por fin había encontrado lo que el dinero jamás le dio: paz. No todo era perfecto. Los recuerdos de Claudia aún aparecían en pesadillas, en noticias, en fragmentos. Pero la diferencia era que ahora había algo más fuerte que el miedo: amor real, amor sembrado en tierra firme. Cierta tarde, Alicia estaba sola en el columpio del jardín, el mismo donde solía sentarse cuando aún no confiaba en nadie. El sol proyectaba sombras sobre los escalones y una brisa tibia movía las hojas secas. En su regazo estaba el viejo cuaderno de dibujos. Alberto se acercó en silencio. Se sentó a su lado. «¿Puedo ver?», preguntó. Alicia dudó por un instante. Luego giró el cuaderno. La hoja mostraba 3 figuras tomadas de la mano: un hombre, un niño y una niña. Los trazos eran simples, pero cargados de sentimiento. Encima de la imagen, una frase: «La familia es quien se queda cuando todo lo demás se va». Alberto sintió que los ojos le ardían. Contuvo el llanto, pero no la emoción. ¿Puedo enmarcar esto?». Alicia sonrió con los ojos y dijo: «Solo si prometes no olvidarlo nunca». Él le tomó la mano con ternura. «Lo prometo». Y en ese gesto, en ese instante, había más que palabras. Había una nueva vida comenzando. Una vida donde 2 niños, uno que perdió el movimiento de sus piernas y otra que nunca supo lo que era pertenecer, ahora corrían juntos por el jardín de una casa que, finalmente,
merecía ser llamada hogar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.